Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Hemos tenido un precioso tiempo para alabar y adorar el nombre del Señor. Ahora vamos a compartir de las Escrituras, del consejo de las Escrituras. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Jonás. El libro de Jonás va a ser el texto principal en el cual vamos a estar hoy exhortando, compartiendo de la palabra que el Señor hoy tiene para nuestros corazones. Sin lugar a duda que Él nos habla y la sola lectura de la palabra ya es suficiente para exhortarnos, para edificarnos. Así que quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás. Jonás en el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 17. Amén. Así que lo espero ahí, tómese su tiempo para ir a buscar su Biblia, reúna a la familia, a sus hijos, porque esta lectura es muy entretenida, esta lectura es muy interesante y es muy edificante. Vamos a leer en el nombre del Señor y dice así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron votos, porque el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Palabra del Señor, palabra interesante, palabra fascinante del Señor. ¿Y qué les parece si ahora oramos y le pedimos a su Santo Espíritu que Él nos direccione a través de esta palabra? Padre, te damos las gracias.
Te damos las gracias por este tiempo. Eres bueno para con nosotros, Señor. Eres suficiente. Tú alcanzas la medida de nuestra necesidad. Y sin lugar a duda, lo que tú tienes preparado a través de esta palabra es lo que necesitamos. En el momento preciso, en el lugar preciso en donde estamos, sin lugar a duda que tú nos vas a hablar. Y queremos escucharte, queremos sensibilizar nuestro oído para atender a tu voz, a esa palabra que nos va a confortar, a esa palabra que nos va a exhortar, a esa palabra que nos va a consolar, a esa palabra que nos va a reprender, a esa palabra que nos va a levantar y va a hacer de nosotros mejores hijos tuyos. Llénanos, Señor, y úsanos. Úsame, Señor, a través de esta exhortación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las expresiones que más se repite en este pasaje es descendió, es bajó. Y eso me inspiró un poco en colocarle como título a esta reflexión: en caída libre. En caída libre. ¿Qué es lo que a mí me da la sensación cuando leo este relato? Y yo no sé, ustedes en sus hogares, pero hemos leído, e incluso yo quiero dar cuenta de que Jonás, sus 4 capítulos son fascinantes, pero el primer capítulo es como, yo creo que los primeros capítulos de cada serie. Cuando uno se sienta a ver una serie, el primer capítulo te engancha inmediatamente. Y esto es un poco este capítulo número 1. Un capítulo en donde uno queda enganchado. Así que la invitación y la tarea para cada uno de ustedes es a que concluyan esta semana el libro de Jonás, porque va a ser tremendamente edificado. La historia de Jonás es probablemente la historia que más está en el inconsciente colectivo de todos los cristianos. El que no conoce la historia de Jonás, lisa y llanamente no es cristiano. O sea, si usted no conoce la historia de Jonás, cuestiónese su fe y cuestiónese su caminar, porque probablemente no es tan cristiano. Pero no, lo más probable es que la conoce. Para aquellos que desde pequeños hemos estado vinculados a la iglesia y participamos de la famosa escuela dominical. ¿Cuántos participaron de la escuela dominical? Cantar la historia de Jonás era un clásico, era parte del repertorio sagrado de todos los domingos. Y la canción decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso, como dice, al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Pero que era también con efectos especiales la canción. Y ¡pum! Se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Tanta teología en un solo verso de una canción tan inocente como es este corito de la escuela dominical. El libro de Jonás, pese a su pequeñez, tiene una relevancia tremenda. Amén. Tiene una relevancia tremenda en el entendimiento del Evangelio de Dios. Y carga, y aquí hay algo muy interesante, y carga con un peso doctrinal tremendo de mucha enseñanza para la iglesia. Si nos situamos en el contexto de Jonás, siempre es importante, especialmente cuando leemos textos del Antiguo Testamento, situarnos siempre en los contextos. Eso es fundamental. Y Jonás es un profeta que profetiza en una de las tantas épocas oscuras de Israel. Me ha tocado las veces que he compartido la palabra a través de estas transmisiones es estudiar varios textos del Antiguo Testamento. Creo que eso ha sido un poco una constante. Y siempre en este contexto de pandemia nos hemos situado en las crisis de Israel, porque sin lugar a duda que estamos viviendo un tiempo de crisis. Israel en este contexto sigue viviendo en una época oscura, con un rey llamado Jeroboam II o Jeroboam II, que aunque trajo mucha prosperidad, también trajo mucha apostasía, y tal como lo narra ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, en el verso 23, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Ya? O sea, no se salvó, no estuvo exento, sino que también se sumó a esta seguidilla de reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. De Jonás como tal sabemos bastante poco, ya solamente el del relato que es tan trascendental y que se ha predicado mucho, y yo no voy a hacer la excepción en este día, pero de Jonás como tal en la Escritura sabemos bastante poco. Y el relato de Jonás en sus 4 capítulos nos da cuenta de un tipo que no es muy distinto a ti
y a mí. Es un tipo emocional, un tipo visceral, un tipo que es confrontado al llamado de Dios. Así como tú y yo también fuimos un día confrontados al llamado de Dios. Y no solamente un día, sino que cada vez Dios nos confronta a su llamado. El título de esta reflexión, que es En caída libre, nace de lo que acabamos de leer, de la expresión del verbo que más se repite en este texto, que es descendió, que es bajó. El capítulo 1 nos relata una caída, ¿ya? Y una caída bien... yo no sé, cuando a veces conversamos de alguien y dice, oye, se cayó bien, se cayó firme, ¿cierto? Que tal vez probablemente tuvo un desliz en su vida, tropezó, no lo sé. Pero cuando leemos este capítulo 1, podemos decir, Jonás se cayó y se cayó bien firme, en verdad. Porque finalmente lo que vemos aquí en Jonás es una secuencia de crisis, es una secuencia de experiencias que los llevan aún más a descender y a bajar en su condición espiritual. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos, porque la historia de Jonás nos revela nuestra experiencia espiritual, ¿ya? Especialmente durante las crisis, durante los tiempos, ¿cierto?, en donde no sabemos en qué situación estamos, hacia dónde vamos, en qué rumbo vamos. Yo no sé cuántos se han sentido así alguna vez en su vida, o tal vez te estás sintiendo así en este preciso instante. Qué importante es, amados hermanos, queridos amigos, poder identificar las caídas, ¿ya? O sea, identificar cuándo y cómo nos caemos. Y si la estamos experimentando y en qué punto de esa caída nos encontramos. Puede ser que en nuestra espiritualidad actual estemos experimentando una caída sin darnos cuenta. ¿Ya? Eso es muy tremendo, sin darnos cuenta. O puede ser tal vez que la experimentemos en un futuro próximo. La pregunta que yo quiero hacerte para introducir esta reflexión es: ¿eres capaz de identificar tus caídas? ¿Estás consciente de tus caídas, de tus tropezones? Porque, amados hermanos, tropezar y caer es normal en la vida del creyente, de la vida espiritual. No tiene que ser una constante, pero sí hay algo que yo quiero decirte. Puede ser que vivas, tal vez en más de alguna oportunidad, alguna caída, algún desliz. Y lo más importante en nuestra espiritualidad es que las sepamos identificar. Por eso el primer punto de esta reflexión es en caída libre cuando huimos de Dios. En caída libre cuando huimos de Dios. Lo primero que sabemos de esta historia es que Dios sujeta a Jonás, ¿ya? Y eso es el clásico de los personajes de la Biblia. Dios sujeta. La última vez que me tocó compartir veíamos cómo Dios sujetó a Abraham. ¿Se acuerdan? Vete de la nación donde estás, vete y toma tu parentela y anda a otro lugar. Eso es un mandato. Y lo mismo ocurre aquí, ¿ya? Y en el verso 1 y 2 dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ya, levántate, súper importante esos verbos, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios comisiona a Jonás y obviamente ahí nos damos cuenta de que lo manda a cambiar de posición. Le dice, levántate. Una expresión que da cuenta de una invitación, ¿cierto?, a este cambio de posición, pero más que una posición física, lo que el Señor está demandando de Jonás es su voluntad, ¿ya? Dios, cuando nos lleva y nos ordena, Dios demanda nuestra voluntad. Amén. Y lo que tenemos que rápidamente entender es que vivir el evangelio del reino es precisamente vivir reconociendo que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Cuántas veces no hemos expresado esa frase, Jesucristo es el Señor? ¿Y cuántos pueden decir un fuerte amén a eso? Amén, Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el pleno reconocimiento de su señorío nos invita, amados hermanos, a estar siempre atentos a su instrucción.
Cuando reconocemos que Él es el Señor, estamos a la vez diciendo, Señor, heme aquí. Heme aquí. Estamos atentos a su instrucción, a sujetar nuestra voluntad en una posición para poder obedecerle. El Señor lo dice ahí en el Evangelio según San Mateo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese. ¿Qué cosa? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, si alguno quiere seguir al Señor, ya sabe ya cuál es el camino. Qué interesante. El llamado para sus hijos, amados hermanos, es a venir, a negarnos, a morir a nuestra voluntad, a tomar la cruz y seguirle. Eso es lo básico del Evangelio. La implicancia de morir a esa voluntad es generalmente hacer las cosas que no queremos hacer, y ahí está la parte más tal vez compleja de todo lo que estamos hablando, que por lo general sujetar y morir a nuestra voluntad es hacer las cosas que no queremos hacer. Y Dios es experto, Dios tiene un magíster, un doctorado en mandarnos a hacer las cosas que no queremos hacer. Y ese es el origen del drama de Jonás. Ese es el origen del problema de Jonás. Porque la comisión a la cual estaba siendo llamado estaba en contra de todo lo que él creía correcto. De todo lo que él creía correcto era este mandato que Dios le estaba haciendo. ¿Y por qué esto, amados hermanos? Porque como analizábamos en el contexto de Jonás, Jonás había sido uno de los profetas que profetizó no solamente importantes victorias y conquistas de Israel, sino que también tuvo que profetizar momentos también difíciles. Pero la función del profeta en la Escritura es, por lo general, y en la mayoría de las veces, profetizar aires triunfalistas, arengar al pueblo, decir y reconocer que Dios, ¿cierto?, está en el control de todas las cosas. El llamado del profeta también es al arrepentimiento, a decir, ¿cierto?, a llevar al pueblo, a acercarlo a Dios. Y él había sido en este contexto también usado para anunciar importantes victorias. De hecho, se narra en la Escritura que él tuvo que profetizar los grandes territorios que Jeroboam II tuvo que también conquistar y abarcar, ¿ya? Jonás tuvo también esa misión. Pero ahora, y aquí está el punto de inflexión de este mensaje y de este texto, porque ahora Dios le estaba cambiando el enfoque de su mensaje. Su mensaje apuntaba ahora a vulnerar sus aires triunfalistas y nacionalistas, entregando un mensaje de advertencia y de esperanza, adivinen a quién, a sus mayores enemigos. A su mayor enemigo, él ahora estaba siendo comisionado a entregarle un mensaje de arrepentimiento y de esperanza. Porque claro, qué fácil es predicarle a tu familia, porque tenemos un deseo, tenemos una voluntad. Y obviamente, ¿cuál es la voluntad que tenemos? Ganar a nuestras familias para Cristo. Pero cuando Dios te llama a predicarle a tu enemigo, cuando Dios le llama a predicarle a esa persona en tu trabajo a quien tal vez detestas y quisieras incluso que no conociera al Señor, e incluso has rogado y has orado y has dicho ojalá que descienda fuego sobre esta persona, pero no, Dios también nos va a llevar hacia situaciones donde creemos que la situación no es correcta, como lo que pasa con Jonás, que en este contexto la comisión va contra lo que él cree que es correcto y atenta a su aire nacionalista y triunfalista. Para Jonás, los asirios eran inmerecedores de la salvación, ¿ya? Nínive era la capital de Asiria, una de las ciudades más grandes del mundo para ese entonces, y los asirios fueron enemigos de los israelitas. La corrupción de Nínive, y la Escritura lo dice,
¿cierto? Y la Escritura dice ahí que la maldad había subido delante de mí, dice ahí el Señor. Y Nínive era una ciudad que estaba sumida, ¿cierto? Que estaba hundida en la idolatría, la violencia. Se narran pasajes de los asirios de violencia contra las mujeres, de asesinatos contra los niños. Y Nínive había sido una ciudad terrible y de un peligro inminente para Israel. Y Dios le dice a Jonás, ve y dile a tus enemigos que si no se arrepienten los voy a destruir. En otras palabras, les dice, ve y anda, porque si se arrepienten, yo los voy a salvar. Si se arrepienten, yo los voy a salvar. La comisión a Jonás lo desconcertó total y absolutamente. Y acá vemos a un hombre que la claridad de Dios, su claridad de Dios, de pronto se ve empañada esta claridad con su propia ideología, con su propia visión de las cosas. Y aquí hay algo muy interesante porque la voluntad de Dios, amados hermanos, muchas veces es desconcertante cuando no la entendemos. Y va muchas veces en contra de nuestros principios, en contra de nuestros ideales, en contra de nuestros sueños. Dios va muchas veces de contramano a lo que anhelamos, a lo que queremos. Y Dios lo va a permitir de un modo u otro para probar nuestra visión, para probar nuestros sentimientos, para probarnos en la situación en la que estamos en ese momento en donde Dios nos está llamando. Tal vez en algún tiempo de escasez, en algún tiempo de conflicto familiar, en algún tiempo tal vez de conflicto laboral. De algún modo Dios va a probar nuestra obediencia. En un principio no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, pero vamos a comprobar tarde o temprano que Dios lo está permitiendo. Amén. Dios permite todas las cosas. Dios permitió esta pandemia y Dios está en el control también de ella. Creo que esto lo he dicho 800.000 veces desde aquí. Pero es algo que tenemos que no olvidar. Y ante el desconcierto y la incapacidad de asumir el llamado, solo queda una cosa. ¿Qué es lo que queda cuando no queremos obedecer? Huir. Arrancar. Y en el verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió, y ahí está, el primer descenso. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia del Señor. La primera caída de Jonás lo relata la Escritura cuando dice aquí que desciende a Jope. Encuentra una nave que partía para Tarsis, que era España, era hacia el occidente, es decir, él va hacia el occidente y Dios lo está llamando a ir hacia el oriente. Miren qué interesante. Dios lo está llamando a ir hacia el oriente y él va hacia el occidente. O sea, ¿qué cosa? Él va en sentido contrario. Él va en sentido contrario y así muchas veces con nuestros deseos y con nuestra voluntad vamos en sentido contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere llevarnos, hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿Cuántas veces hemos construido castillos de arena a la orilla del mar? ¿Cuántas veces no hemos construido tremendos proyectos de vida y el Señor nos dice no? No es por ahí. No es el trabajo en donde tú quieres irte. No es el auto que tú quieres comprarte. No es el préstamo que quieres pedir. Por eso que tenemos que estar sensibilizados con la voz de Dios. Y venimos a pedir palabra ante los ministros cuando las decisiones ya están tomadas. Cuando ya tenemos más de la mitad de la decisión tomada y de los trámites ya hechos. ¿Cuántas decisiones, amados hermanos, van en la dirección correcta conforme a la voluntad del Señor? El desconcierto, el rechazo a la voluntad de Dios muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones en el sentido contrario.
El camino angosto graficado por el Señor ahí en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 trae la posibilidad de deslizarnos. Obviamente. Los caminos espaciosos, los más frondosos, de mucha proyección, de mucha ilusión, finalmente se transforman en caminos de perdición. Cuidado. Cuidado, no, es que este trabajo me parece que tiene mejor sueldo. No, es que esta casa me parece que es más grande, que es más cómoda. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde está nuestro corazón? Que el Señor nos ayude a que en nuestro caminar tengamos la certeza que vamos por el camino angosto y no por el espacioso, huyendo de Dios. Entonces, amados hermanos, el primer indicio de la caída libre es huir. Es huir. Jonás desciende a Jope y toma un barco para huir de la presencia de Dios. La pregunta es, a través de este primer punto, ¿de qué manera estás huyendo de Dios? ¿En qué barco estamos embarcados actualmente? Que el Señor nos ayude. El segundo punto es en caída libre cuando nos dormimos. En caída libre cuando nos dormimos. Y el versículo 4 dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había, miren qué interesante, Jonás había bajado. Qué interesante, me encanta mucho esto. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, había descendido a Jope y ahora había bajado a la nave. O sea, en caída libre. Yo no sé aquí, amados hermanos, cuántos han experimentado las misericordias de Dios. Levante su mano. Amén. La veo desde acá. Es muy interesante, pero lo desconcertante de su misericordia es que ésta se puede hacer manifiesto incluso en el fragor de la tempestad. En el fragor de la tempestad, en el centro del huracán, en el centro de la tormenta, muchas veces ahí se revela la misericordia de Dios. Y el texto señala que es el Señor mismo quien hace levantar una tempestad. Querido amigo, amado hermano, ante nuestra huida, escúcheme bien y esto atesóralo en tu corazón, ante nuestra huida, Dios se propone iniciar una operación de rescate. Amén, gloria al Señor. Aunque arranquemos, aunque huyamos de la presencia de Dios, allá el Señor nos va a ir a buscar. Y su misericordia en donde estemos nos va a alcanzar, ya sea a la cima de la montaña o a la cima del mar. El mismo cima, solamente que hay una diferencia de heces. Pero a lo más profundo del mar o a lo más alto de una montaña donde arranquemos, allá Dios nos irá a buscar. Bendito sea el Señor. Pero el texto sigue. Y dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El trato de Dios para con nosotros muchas veces se traduce en crisis para quienes nos rodean. Mire qué interesante. El trato de Dios para con nosotros muchas veces se traduce en crisis para quienes nos rodean. Y esto es muy tremendo porque cuando Dios muchas veces quiere tratar con tu corazón, a veces también incluye a los que están en tu entorno. Y eso yo creo que tal vez es lo más difícil. Es lo más difícil, especialmente cuando Dios toca a tu hijo. O cuando Dios permite algo con tu esposa o con tu esposo. O con algún familiar. O algo ocurre en tu trabajo. De pronto la bolsa cae, el trabajo comienza a fracasar porque tú estás ahí. Y Dios lo permite. Y empieza a ocurrir algo tremendo que Dios lo está permitiendo. La tempestad no solamente estaba afectando a Jonás, sino que estaba afectando a todos los que estaban en el barco.
Porque Jonás no estaba solo, estaba con los marineros. Las grandes crisis sociales, las grandes enfermedades, como esta gran enfermedad que azotó al mundo, son parte del plan perfecto de Dios en su rescate a sus hijos. Yo soy un convencido que Dios ha permitido esta pandemia para que despertemos, para que salgamos del letargo y cuando volvamos a la presencialidad no tenemos que volver con la misma energía con la que antes adorábamos. Tenemos que volver con una fe replanteada, con una fe repensada, porque esto Dios lo ha permitido y ha habido el costo de cientos y miles de vidas en todo el mundo para tratar con su iglesia, para tratar con sus hijos. Esto de echar enseres es muy interesante. El mundo enfrenta las crisis, las familias enfrentan las deudas, las enfermedades se enfrentan agotando todos los recursos. Esto de echar enseres es las posibilidades que vieron los marineros para poder salvar la situación. Y eso es lo que el mundo está haciendo hoy en día, intentar salvar la situación como sea. Todos estos 10% son opciones o alternativas que el gobierno ha tenido para salvar la situación. Son estos enseres que se echan al mar. Cuando finalmente sabemos que la solución está en volver. La solución está en volver. En la restauración. En reiteradas situaciones, amados hermanos, nuestra última alternativa es Dios. Nuestra última alternativa es Dios. Vamos a todos los médicos y finalmente después pedimos oración en el culto de oración. Sin embargo, somos testigos cómo se tocan cientos de puertas muchas veces sin encontrar la ayuda. El mundo está esperando respuestas a nuestras interrogantes. A las interrogantes del mundo Dios está esperando respuestas y el mundo también está ahí en la incertidumbre. A los más profundos cuestionamientos. El mundo está ahí esperando una respuesta. Y amados hermanos, creo que tú y yo la tenemos. Y la Escritura la tiene. Y el Evangelio la tiene. Pues bien, es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que nos levantemos. De que presentemos el Evangelio de Jesucristo y el poder restaurador de la cruz. Amén. El poder restaurador de la cruz hoy puede alcanzar a muchos que hoy se pierden, que hoy mueren sin Cristo. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Dormir, amados hermanos, da cuenta de un letargo espiritual. Tal vez muchos de nosotros no asumiremos tal vez una decisión tan radical como la de arrancar. Y aquí hay algo interesante. Probablemente tú no te estás sintiendo tan identificado con este pasaje porque nunca has arrancado de la manera en como Jonás arrancó. Pero sí, probablemente puedes dormirte espiritualmente. Y puedes pasar tiempos en tu espiritualidad con algunos letargos, durmiendo, descendiendo tal vez en tu espiritualidad, tal vez en otras cosas que están tomando tu corazón, tus pensamientos, tu distracción. La iglesia ha permanecido dormida durante décadas y las consecuencias están a la vista. La pregunta es, ¿cómo estás enfrentando tus crisis? ¿Estás finalmente en un letargo espiritual? ¿Estás con el deseo ferviente de mantener una búsqueda constante por Dios? ¿Son la palabra y la oración los combustibles diarios de tu vida espiritual, de tu caminar en el Evangelio? ¿Estás manteniendo sana tu espiritualidad a través del cumplimiento de tus compromisos con el Señor, tus diezmos, tus ofrendas? ¿Estás a cuenta con Dios? Dormir, amados hermanos, y escúchame bien, es un síntoma de descenso. Y el texto señala que baja a la barca para huir y para dormir. Una muestra muy clara que vamos en descenso y vamos en caída libre. La pregunta es, ¿cómo Dios te está pillando en esta tempestad? ¿Cómo Dios te está pillando en esta crisis? ¿Cómo Dios te está pillando en esta pandemia? ¿Despierto o dormido? El tercer y el último punto, y con esto concluyo. En caída libre, a los brazos de Dios.
ya esa parte ya parece que nos consuela mucho más. En caída libre, a los brazos de Dios. Los versículos 6 al 15 nos ponen en una situación fascinante y dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El mundo sabe dónde están las respuestas. Y las respuestas las tenemos nosotros. Y en muchas circunstancias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, y ha pasado, ¿cuántas llamadas de oraciones no se han hecho? ¿Cuántas cadenas de oraciones no se han hecho? A los cristianos de la familia. En una familia donde hay muchos inconversos y hay un cristiano, se les pide que ore. Se les pide que dirija un tiempo de oración. Y eso ha pasado mucho más en este tiempo del COVID. Y eso es lo que hacen los marineros. Buscan ahí al que probablemente creen que está más cerca de Dios y le piden explicación y le dicen: bueno, ¿qué está pasando aquí? Clama a tu Dios para que salgamos de esta situación. Son las situaciones que nos hacen decir y mirar si esto tal vez se hubiese alertado antes. Ahí en Romanos en el capítulo 8, en el verso 18 y 19 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Porque de un modo u otro la creación anhela un pronunciamiento, de que la iglesia revele lo de Cristo, de que de una vez por todas nosotros revelemos lo de Cristo en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos laborales. Son nuestros testimonios, nuestra espiritualidad, los que tiene que revelar lo de Cristo, su gobierno, su evangelio. Bendito sea el Señor. Es tiempo de entender que debemos gemir. Así como la creación está también gimiendo con dolores de parto en la desesperanza. Así también debemos gemir por la gloria de Dios, para que ésta sea revelada en plenitud. Amén. En nuestros corazones y en los corazones de los que hoy se pierden. No obstante, amados hermanos, podemos seguir en caída libre. El relato de Jonás nos narra que poco a poco Dios nos va orillando, incluso Él nos puede llevar al límite de nuestra espiritualidad. Y siempre lo digo, no subestimemos a Dios, porque Dios nos puede llevar al límite de nuestra espiritualidad. Y el diálogo que se da, que es muy fascinante entre los marineros y Jonás, concluye en que finalmente no hay salidas. Hay que sucumbir al mar. Y eso es lo que finalmente concluye este relato. Lo leíamos recién. No hay salida y tuvieron que echar suerte y finalmente la única solución era que Jonás sucumbiera al mar. Porque cuando Dios, amados hermanos, quiere perfeccionar nuestras vidas, a Él no le importan los medios y las circunstancias, porque Él de un modo u otro va a permanecer en su palabra y Él va a demostrar que Él sigue siendo Dios. Y en este contexto, cuando entendemos que Dios está obrando con poder en nuestras vidas, la actitud solamente es la de extender nuestros brazos y decirle al Señor: aquí estoy. Haz lo que tú quieras conmigo. No quiero huir más, no quiero dormir más, no quiero seguir descendiendo más. Estoy dispuesto aún a perecer, como en el contexto en donde Jonás estuvo también dispuesto a caer al mar. Yo no sé cuántos han estado en esa situación, incluso en esa situación de tal vez de tirar la toalla y de decir: bueno, ya, Señor, me entrego, ya no doy más. Tú estás en el control de todas las cosas y me voy a tirar aquí al vacío. Yo no sé cuántos tal vez han estado en esa situación tan compleja, tan difícil. Al ver que tal vez tu matrimonio sucumbe en el mar, al ver que tu economía no mejora, al ver que tu salud no se levanta y tu salud cada vez se va deteriorando, en alguna enfermedad crónica, en algún cáncer, no lo sé. Que el Señor nos ayude. Que tu familia aún está sin recapacitar.
sin reconsiderar lo de Dios, que tu marido o tu esposa sigue sin atender lo de Cristo, sigue enajenado de las cosas espirituales. Amados hermanos, Dios nos atrapa y nos tiene en su mano. Y de esa mano, escúchame bien, Él no te va a soltar. De esa mano Él no te va a soltar. El texto dice que y temieron aquellos hombres al Señor en el verso 16. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Me gusta mucho este casi final, porque no es el final, pero este casi final me gusta mucho porque morir a nuestra voluntad, amados hermanos, y aquí no me puedo olvidar del autor Jorge Manrique en su poema Coplas a la muerte de su padre, cuando dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. O sea, lo que representa el mar, de acuerdo a lo que plantea Jorge Manríquez, es que el mar finalmente es la muerte. Lo que Jonás tenía que hacer finalmente era morir, era morir. Asimismo, Dios también muchas veces nos va a sujetar a morir a nuestra voluntad. Y es increíble cómo las Escrituras presentan la intervención de Dios. Pero ahora, es decir, cuando dice en el verso 17, pero el Señor tenía preparado, es como a pesar de todo, ¿cierto? Pero a pesar de todo lo que Jonás había vivido, el Señor tenía preparado algo más. Algo más. Es interesante esto lo del mar. No quiero, yo sé que el tiempo está avanzando, pero el mar, de acuerdo a este poema de Jorge Manrique, que me acuerdo que lo leí en el colegio, me estoy acordando de una ñoñería tal vez, pero él habla el poema de que los ríos la vida son como los ríos que van al mar, y el mar es la muerte. Mire qué interesante, porque Jonás tuvo que descender al mar, tuvo que llegar al mar, tuvo que llegar a morir, tuvo que llegar a sujetarse a tal punto de morir también a su voluntad. Pero el verso 17 y el final de este pasaje dice, pero el Señor tenía preparado algo más. O sea, a pesar de todo, Dios interviene. Y dice la Escritura que está preparándose un gran pez que iba a tragar a Jonás. Y dice la Escritura que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el gran pez no me quiero detener, hay mucha mitología al respecto. Hay mucha mitología al respecto del gran pez. Pero sin lugar a la duda que este pez Dios lo permite. Porque ¿qué hubiese pasado en el mar? Jonás hubiese perecido. Pero si el pez no hubiese aparecido, Jonás hubiese muerto en el mar. Pero el pez lo que permite, ¿qué es lo que permite en Jonás? Preservarlo. El pez lo que permite en Jonás es preservarlo. Por eso que nosotros creemos que el pez es algo negativo, pero no, el pez es algo positivo, porque finalmente a través de este pez Jonás es preservado. Las Escrituras, amados hermanos, nos quieren revelar varias cosas de este texto. Y hay muchas interpretaciones de la historia de Jonás. Por un lado, entendemos que él está en el control de todas las cosas. Y al final, ¿cierto? Hay una oración sincera de parte de Jonás, en donde Jonás se arrepiente. Y lo leemos en el capítulo 2 y es la tarea que yo tengo para cada uno de ustedes. Finalmente Jonás ora y se arrepiente. Y Jonás finalmente también cumple la voluntad de Dios y el mandato de Dios. Pero quisiera concluir con algunas cosas interesantes. La historia de Jonás es tan potente que por un lado nos hace pensar que Jonás puede ser un tipo de Israel, que fue escogido y comisionado por Dios para ser testigo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Israel? Se rebela contra Dios, va en contra de su voluntad. Y aún así, a pesar de todo, Dios lo ha preservado. Y Dios mantiene al pueblo de Israel a lo largo de los siglos, a pesar del exilio y a pesar de todas las persecuciones. Otra de las conclusiones también que se pueden obtener de esta historia tan preciosa es que Jonás es un tipo de la iglesia, quien paga el billete para viajar en un barco,
en una dirección contraria. Y así muchas veces la iglesia ha gastado su energía, ha gastado su tiempo, ha gastado su economía en proyectos, en muchas cosas, en templismos, en muchas situaciones que finalmente van en contra de la dirección correcta que Dios quiere aplicar y ejercer en la vida de la iglesia. El mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuestas. El mundo tiene miedo y la iglesia duerme. Que el Señor nos ayude. Pero el Señor saca a colación también la historia de Jonás en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12. Y podemos ver en Jonás también un tipo de Cristo, quien experimenta también una muerte y permanece 3 días en el sepulcro y luego también es restaurado. Pero amados hermanos, Jonás también puede ser un tipo de tu persona y de mi persona, quien está experimentando una caída libre, tal vez en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico. Cerraste los ojos y de pronto te encuentras descendiendo al vacío. Puede ser que quieras huir o también puede ser que estés durmiendo espiritualmente. Pero amados hermanos, la historia tiene un final. Y este final es que finalmente estamos en la misericordia de Dios y en los brazos de Dios. Sea en donde sea que estés, hoy quiero invitarte a que podamos recapacitar y podamos decirle al Señor, Señor, estoy en tus manos. Sea lo que esté pasando conmigo o lo que vaya a pasar, Señor, tú estás en el control de todas las cosas. Ya no quiero más huir, sino que quiero sujetarme a tu voluntad. ¿Cuántos en este lugar, cuántos desde sus hogares quieren decir, Señor, yo hoy quiero permanecer atrapado en ti? Oremos al Señor. Padre, a través de tu palabra hemos podido desmenuzar este texto y sin lugar a duda en cada historia, en cada episodio de lo que hemos leído tú nos has hablado. Cada figura, cada situación que hemos leído al empaparnos de la historia de Jonás ha sido una exhortación. Y creemos que tu palabra no fue escrita con mera casualidad. En todo hay una intención. En todo tu Espíritu Santo nos quiere revelar un misterio. Ese misterio que nos lleva finalmente a entender lo de Cristo, a entender que tenemos que morir a nuestra voluntad, que tenemos que ir en la dirección de tu mandato, que tenemos que ir en la dirección de tu llamado, que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, porque Dios, tú no estás hoy haciendo un llamado formal al arrepentimiento, a que replanteemos nuestro caminar, porque de esa manera va a haber salvación para nuestros entornos, porque de esa manera se va a cumplir finalmente tu voluntad aquí en la tierra. Oh Señor, queremos pedirte perdón si como iglesia te hemos fallado, si como hijos tuyos hemos ido en la dirección correcta, si no hemos quedado en un letargo espiritual, si hemos tomado la dirección y hemos descendido y estamos finalmente en caída libre. Señor, hoy queremos extender nuestros brazos para volver a ti, para arrepentirnos, Señor, para pedirte que tú tengas misericordia de tu iglesia, que tú tengas misericordia de tus hijos, que tú tengas misericordia de nosotros y que de un modo u otro, Señor, vayamos hacia tu dirección. Atráenos a ti, Señor. Llévanos a ti, Señor. Estamos hoy dispuestos, Señor, a asumir tu mandato y a asumir tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta instrucción. Abre nuestro corazón, Señor, y sensibilízanos para que tu Santo Espíritu pueda seguir trabajando en nuestras vidas y pueda seguir, Señor, edificando lo de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, y exhórtanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.